y es un reto, la verdad, pues Dios nos ayude a aprender y a seguir adelante, porque las pruebas son muchas. Las pruebas, esas son gratis, esas no van a parar nunca. Pero pues si no hay pruebas, no hay crecimiento, si no hay lucha, pues no tenemos de dónde aprender, no tenemos cómo seguir adelante. Y en esta mañana pues vamos a seguir la doctrina de la iglesia, la que nuestro pastor nos ha estado dando por varias semanas. Tenemos algún tiempo ya con estas clases de la doctrina de la iglesia, desde que se inició la iglesia, los requisitos para ser miembro de una iglesia, lo que es los compromisos que uno tiene con su iglesia. Y ahorita en esta mañana vamos a tomar los distintivos bautistas. Los distintivos bautistas es la clase que vamos a tener. Lo vamos a hacer, como dice aquí, en forma de acróstico, nomás que pues, no traje la cartulina, pero Dios mediante, la próxima semana vamos a estar usando una cartulina ahí para podernos ayudar. Vamos a ir al pasaje clave, que es 2 Timoteo 2:15. Tenemos dos pasajes que son claves, que es 2 Timoteo 2:15 y Hechos 20:27. Vamos a dar lectura a esos dos versículos. Primero vamos a leer 2 Timoteo 2:15 y luego pasamos a Hechos 20:27 y hacemos una oración para que el Señor nos ayude en esta mañana. Salud. 2 Timoteo 2:15. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. A la de 2, 1, 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Vamos a pasar a Hechos 20:27, que son los pasajes claves. Amén. A la de 2, 1, 2. Porque no he rehuido anunciados todo el consejo de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre eterno, estamos delante de su presencia esta mañana, Señor, pidiéndole su dirección, Padre, que usted nos ayude, Señor, en este tiempo a aprender de su palabra. Le pido de su ayuda, de su sabiduría, de su inteligencia, Señor, que nos ayude en esta mañana, Señor, a hacer lo correcto, a hacerlo bien y quite, Señor, todo lo que nos estorba, todo lo que nos roba la atención, Padre, ya sea problema, sea enfermedad, sea dificultad, todo lo que nos robe la atención, Señor, llévelo cautivo, Señor, y denos un buen tiempo. Padre, gracias por su presencia, gracias por su palabra y gracias por esta oportunidad, Señor. Le rogamos que usted nos abra el entendimiento, Señor, en esta mañana. Y los hermanos que vienen en camino, Señor, apresure sus pasos para que juntamente con nosotros puedan estar en este lugar alabando y glorificando su nombre, Señor. Todo eso se lo pedimos en nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Vamos a leer. Hermano Ramiro, ¿me lee la introducción, por favor? Hermano Ramiro Madero. Ahí el hermano tiene hojas. Dice así la introducción: después de haber visto algo de la doctrina de la iglesia, es bueno considerar, aunque sea en forma pasajera, los distintivos de nosotros como bautistas. El propósito de esta lección no es polemizar ni criticar, sino ilustrar y ubicar a los creyentes para que conozcamos nuestra posición a la luz de la Biblia, en medio de un mundo religioso lleno de confusiones. A través del tiempo, la Iglesia Bautista ha tenido que mostrar al mundo su fe y como consecuencia han surgido los llamados distintivos bautistas, los cuales presentamos en esta clase para nuestra instrucción y dirección.
Y para hacerlos más sencillos de aprender, lo hemos colocado en forma de acróstico. Si usted se da cuenta ahí en su hoja, la primera letra del primer punto, que es la B, es la Biblia. La segunda es la A, de autonomía, y la tercera es la U, únicamente 2 ordenanzas, y va para abajo, dice Bautista, y así nos vamos a ir. Si usted se da cuenta en su hoja, va en forma de acróstico. Vamos a dar inicio con, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué significa un distintivo? ¿Qué es un distintivo para usted? Hermano Jorge, hermano. Es algo que nos diferencia de otras denominaciones, hermano. Es una característica. Es una característica. Así es. Es una característica, marca o señal que permite diferenciar a una persona o una cosa. También certifica o destaca cualidades únicas. Podemos poner, por ejemplo, el ejército, la marina. Usted los identifica en cuanto los ve. Usted dice, ese es marino, ese es policía, ese es de la Cruz Roja. Ese es un distintivo. Es una característica que lo define a usted. Donde quiera que usted esté, dicen, ese es cristiano. Porque si eres grosero y pelado, pues la gente no dice es cristiano, ni te toma en cuenta, pero el cristiano donde lo ve, ese es el distintivo. Dice, un distintivo bautista es una característica o un valor fundamental que diferencia al creyente o a la iglesia, evidenciando su identidad con Cristo, autoridad en la Biblia y nuestra vida y nuestro ministerio. Un distintivo bautista, en el transcurso del tiempo, lo que se llaman los bautistas, por años y por siglos, han defendido esa postura. Ellos quieren ser, nosotros nos distinguimos o nos diferenciamos de los demás precisamente por estos distintivos. Muchas iglesias creen varios puntos de los que tenemos aquí, pero los bautistas nos diferenciamos por llevarlos al pie de la letra. Como dice aquí, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Dice, los distintivos bautistas, somos bautistas por unos distintivos sencillos y bíblicos que nos definen. Vamos a ir a 1 Timoteo 3:15. Léelo, hermano, por favor. Dice, porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Los bautistas somos bautistas por unos distintivos sencillos y bíblicos que nos definen. Aquí nos está diciendo lo que es una iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿Quién sabe qué es una iglesia? Un conjunto de llamados. ¿Alguien más? Dice, la iglesia es una congregación organizada de discípulos del Señor bautizados en la forma, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, separado del mundo y por la palabra y el Espíritu de Dios, unidos por la fe en lo que Cristo hizo, comprometidos para obedecer tanto lo que Él ordenó, vamos a obedecer lo que Él mandó y lo que Él ordenó en su palabra. Por eso el primer punto es la Biblia, nuestra única regla de fe. Dios le dio la responsabilidad a la iglesia para defender y contender su fe. Muchas personas cuando saben que usted es cristiano, muchas personas luego lo atacan, luego le dicen al cristianito, esto, el otro. Cuando las personas se dan cuenta que usted es cristiano, siempre hay ese tipo de cuestiones en los trabajos. En lo personal, la semana pasada me decía un señor ahí que le dolía la muela, que orara por él. Y la verdad sí me molesté un poco porque él lo dijo sarcásticamente como orar por él. Y yo le digo, sabes que yo creo que la oración tiene poder, pero si tú no la crees y si tú no crees, pues no tiene ningún poder. Tú eres hombre natural y no percibes las cosas que son del Espíritu. Pero si tú tuvieras, como dice la palabra de Dios, si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, se te quitaba el dolor de muela y se te quitaba todo lo demás.
pero no lo toman en esa manera. Y siempre va a haber ese tipo de cosas. Entonces, ahí en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro 3:15, nos habla de que nosotros debemos estar siempre atentos y preparados para defender y contender por nuestra fe. Es Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Dice, para presentar defensa con mansedumbre, no con golpes, no, con mansedumbre y reverencia, ante todo lo que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí dice, Dios le dio esa responsabilidad a la iglesia para defender y contender. ¿Qué quiere decir la palabra contender? Dice, luchar ardientemente por la fe dada a los santos, defender en mansedumbre. Le decía, no somos los únicos que creemos en la palabra de Dios, no somos los únicos que bautizamos o que la salvación es por medio de la fe. Hay muchas iglesias que lo hacen, hay muchas iglesias que podrían tener algunos puntos de estos que nosotros tenemos aquí, pero la iglesia bautista, históricamente solo la iglesia bautista posee estos distintivos. Dicen algunos, soy orgulloso de ser bautista. Sí, hermano. Nosotros nos distinguimos porque tenemos el distintivo. Usamos la Biblia porque la Biblia es nuestra base de regla, de fe y conducta que nos enseña a llevar nuestra vida, porque la Biblia es la inspiración directa de Dios. Amén. Así es, la Biblia es nuestra inspiración. Dice que históricamente solo los bautistas desde mucho tiempo atrás ellos han usado o han defendido esta postura. Nosotros como bautistas, es la única regla de fe y práctica, es la Biblia. Entonces, orgullosamente de ser bautistas, pero no en la forma soberbia de yo soy bautista y yo soy esto. No. Es como no en orgullo, sino como satisfacción. Yo soy bautista, pero en humildad. Dice en una predicación el pastor Walker que si nosotros decimos yo soy bautista y soy esto, estamos cayendo en pecado, porque eso es soberbia. Eso es, si eres bautista, pero no debe de ser en la manera soberbia, sino debe ser en la manera de satisfacción por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios dice en su palabra. Esa es la única regla de fe. Bueno, vamos a ese punto. Tenemos unos principios bíblicos. Los principios bíblicos, sí, hermano. También porque los bautistas no se basan en otros libros. Amén. Ni tampoco creemos en otros, como los católicos o los testigos de Jehová. Ellos se basan en otras personas más arriba y en libritos y todo eso, ¿no? Así es. Directamente con la palabra de Dios. Por eso muchos nos identifican por esta razón, porque no estudiamos en otros papeles, sino simplemente en la Biblia. Amén, la Biblia es nuestra única. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Yo aquí tengo en bautistas hacia abajo, son nueve distintivos, que el primero es la Biblia, el segundo es la autonomía de la iglesia, el segundo es únicamente 2 ordenanzas, el tercero es independencia de la iglesia y el Estado, el cuarto es sacerdocio de todos los creyentes, la T es total separación, la A es absoluta libertad de conciencia y la última es seguridad en una salvación eterna. Esos son los 9 distintivos. Hay que tratar de aprenderlos, hay que tratar de memorizarlos, hay que tratar de como dice aquí en 1 Pedro 3:15, dice, sino santificad al Dios nuestro Señor vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Necesitamos aprender y estar preparados para hacer defensa, no para contender. Aquí hay una palabra contender y se oye como que si fuéramos a discutir o a pelear. No. Dice ahí bien claro, dice, contender es luchar ardientemente por la fe dada a los santos.
defender en mansedumbre, o sea, no es pleito, no es... Vamos a ir al primer punto. Hermano Jorge, me lee el primer punto, por favor. Primer punto de la Biblia. Sí, la Biblia. Ajá. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. A diferencia de otras denominaciones y sectas que usan libros y revistas secundarias para bajar sus creencias. Amén. La Biblia, nuestra única regla de fe y práctica. Segunda de Timoteo 3, vamos a leer del 15 en adelante, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras tienen poder, las escrituras es la palabra de Dios y nos da poder, nos dice aquí, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que la palabra de Dios nos va a enseñar en nuestra vida cómo vivir, en nuestros problemas, cómo afrontar nuestros problemas, sea de matrimonio, sea de todo tipo de problemas. La Biblia nos enseña a cómo resolverlos. La Biblia tiene para todo tema. Dice aquí que es útil para enseñar y para redarguir. Yo lo puedo estar aquí enfrente de ustedes y yo puedo engañarlos a ustedes de que soy muy cristiano, de que soy bien santo, de que soy... A ustedes los puedo engañar, pero la palabra de Dios no la podemos engañar. Dice ahí, para redarguir. La palabra de Dios nos confronta, nos exhorta y nos enseña. Entonces yo puedo verbiarlos aquí y decir, yo soy esto, yo soy santo, pero en realidad a la palabra de Dios no la podemos verbiar, no la podemos cuentear. Es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Debemos de tener cuidado con lo que hacemos con la palabra de Dios. Dice, la única fuente de autoridad es la palabra de Dios. Autoridad es el poder de gobernar o de mandar. Dice, la autoridad sobre nosotros, los creyentes, viene de la Biblia, o sea que Dios nos gobierna y manda por medio de su palabra. Es la autoridad absoluta de Dios mismo. Nada está por encima de este bendito libro. Ni hombre, ni autoridad, ni decreto, ni grupo. Nada está por encima de la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad en todos los asuntos de fe y práctica. ¿Qué quiere decir fe? ¿Qué quiere decir fe? Confianza. Fe, certeza, esperanza. ¿Qué dice en Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y práctica es lo que hacemos normalmente, pero aquí está hablando de la práctica en la palabra de Dios. Por eso nos va a ayudar, nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a redarguir, nos va a enseñar, nos va a dirigir alineados con la palabra, como dice aquí. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Uno no cree en Cristo, dice un comentarista, uno no cree en Cristo porque cree en la Biblia, sino que cree en la Biblia porque cree en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. No es al revés. No tomemos, tenemos que diferenciar esta parte porque vemos en una parte de la Ciudad de México, llegamos con una hermana que ella pues es cristiana y ella de primero pues no tenía, dice, cuando uno se entrega al Señor y tiene un encuentro personal con Dios, tienes sus frutos, tus frutos te dan a conocer y ella cuando recién se convirtió pues andaba bien fogosa, no sé qué pasó, no sé, después de muchos años nosotros la visitamos ahí en México y ella tiene la palabra de Dios en una mesita y no tenía una vela, ¿no? Pero no la lees, la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Pero necesitamos creerla, leerla, estudiarla, porque no quiero usar
la palabra que usó el comentarista dice que la tiene como un fetiche. Fetiche es un objeto como, lo asimilan a lo sexual, ¿no? Ya sea las uñas o una prenda o algo, pero yo no lo quiero como usar aquí, pero es más o menos así. ¿Crees que la palabra de Dios tiene un poder mágico? ¿Crees que la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural? La palabra, sí, hermano. Sí, la palabra de Dios nos enseña que es viva y eficaz. Amén. Porque tenemos un Dios vivo. Amén. Un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede. Entonces nosotros cuando oramos y le pedimos al Señor y ponemos en práctica lo que creemos, es la bendición que oramos porque tenemos fe, porque creemos. Amén. Estamos leyendo, van a ser cumplidos porque Dios no miente en su palabra. Amén. Allí es donde entra la fe, pero necesitamos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra así. Fe es tener una convicción propia, no prestada. Amén. Lo que hace el otro no lo hace así, el otro no lee, no lee. No, es que es una necesidad de nosotros de alimentarnos espiritualmente. Amén. Me llamó la atención a esa hermana porque tiene la palabra de Dios como un amuleto, como un santo, y la palabra de Dios sí es viva y es eficaz, pero espiritualmente a los cristianos, porque al hombre natural, sí. Y tiene poder cuando la leemos, como dice la hermana Mercedes, porque la Biblia es poderosa solamente en la práctica, porque solamente leída también, simplemente nada más tenemos conocimiento, pero si no hay práctica, no hay poder. No se refleja lo que es. Puede estar lleno de palabra de Dios, pero no la practicas, entonces estás igual. Dice aquí que, bueno, me llama la atención con... Sí, hermana. Sí, muchas personas, aunque sean cristianas, tienen la Biblia abierta, ya sea el Salmo 91 o Salmo 23. Luego nosotros hacíamos devocionales y llegamos a una casa de una hermana que la mamá la llevaba pues, de muchos años haciendo la iglesia, pero lo que pasa es que ella se murió su mamá y ya no quiso ir a la iglesia. Y nosotros íbamos a visitar, a hacer devocionales ahí, y cuando llegábamos, ay, púseme la Biblia, ¿dónde está? Toda la Biblia llena de polvo. Y digo, ay, hermana, pero ¿qué es eso? Le digo, ay, es que no sé dónde la dejé. Digo, pero eso es cierto, aunque sea uno cristiano, tiene la Biblia por allá como dijo usted, como un santo ahí, para que piensen que si no la leen, ¿verdad? No tiene poder, piensan que va a ser todo lo que ellos quieren. Piensan que lo vas a hechizar o que tiene un encantamiento. No, la palabra de Dios sí, nosotros sabemos como cristianos que la palabra de Dios es, como dice ahí, es la única regla de fe y práctica que tenemos nosotros, porque nos enseña, porque nos redarguye, porque nos instruye, porque nos orienta. Y en cualquier problema, en cualquier situación, nosotros debemos ir a la palabra de Dios, claro, siempre buscando tener contacto con nuestro Señor por medio de la oración. Aquí dice aquí, a diferencia de otras denominaciones y sectas que usan libros y revistas secundarias para basar sus creencias. Yo tengo una nota aquí, lo que es, ¿quién sabe qué quiere decir una secta? ¿Qué es una secta? Es un conjunto de personas que se reúnen y se defienden entre ellos mismos para pelear contra otros o para vivir la vida de nada más de ellos mismos. Yo tengo aquí que dice, es un grupo de personas comandadas por un líder vivo o muerto que pretende alejar deliberadamente de la palabra de Dios a los creyentes, torciéndola, negándola, malinterpretándola, acomodándola para su propio beneficio y provecho. Son personas dominadas por Satanás. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3, del 1 al 18. 2 de Timoteo 3, del 1 al 18, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esas sectas, pues, es lo que dicen ahí, están alejadas de la palabra de Dios, totalmente están fuera de lo que es la palabra de Dios. Me gustaría que fuéramos a Efesios 4:14, alguien que lo tenga, por favor, Efesios 4:14. Amén. Efesios 4:14, léelo, hermano, por favor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así es, dice estratagema, es una palabra griega que se dice metodeía o cubeía, dice, se refiere a las artimañas, engaños astutos o trampas sutiles empleadas por Satanás, por falsos maestros, o el pecado para desviar a nosotros los creyentes de la verdad y debilitar nuestra fe y provocar nuestra caída espiritual. Todas estas personas, todas estas sectas, es lo que hacen para su propio beneficio, para su propio negocio, para su propio provecho, es lo que hacen. Pero es parte del enemigo, es parte de Satanás, que él está detrás de todo esto, trabajando para que estorbarnos a nosotros. Hace rato venía platicando con la hermana Coquita y le digo que Satanás tiene algo bueno. La palabra de Dios dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Y Satanás, me llama la atención cómo es persistente con cada cristiano. Te está y hasta que te tumba. Si no estamos bien centrados en la palabra de Dios, si no tenemos comunión con Dios, si no estamos orando y no estamos leyendo y estamos descuidados, pues nos va a tumbar. Pero Él es persistente, Él siempre está ahí. Y de igual manera nosotros debemos ser persistentes, estando, dicen, estás bien clavado en la Biblia, hermano. Ahí está todo. Aquí está todo. Pero si no la crees, si no la obedeces, si no la practicas, pues no sirve de nada. ¿Iba a decir algo? ¿No? Sí, iba a decir lo que acaba de decir este pastor, que Dios mismo constituyó su iglesia. Sí es. Puso pastores, maestros, evangelistas. Por ejemplo, ahorita usted mismo está tomando el puesto que Dios le dio para edificar a la iglesia. Por eso es necesario que nosotros vengamos a la iglesia y seamos edificados en la doctrina, que se nos es enseñada, dice el 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, que por cualquier evento de doctrina somos movidos de nuestras ideas. Entonces, si nosotros asistimos a la iglesia como es normal, como debe venir, y venimos a los estudios, no cualquier persona nos va a mover de las enseñanzas que llevamos. Pero si no venimos, si se pierde de los estudios, pues por eso es que somos niños fluctuantes, porque la palabra de Dios es viva y eficaz la que nos enseña. Así es, por eso la palabra de Dios dice, salud, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Si el hermano se fija en mí, pues a ver al infierno, porque yo no tengo ningún poder, yo no tengo nada, pero si nos fijamos en el punto perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, ahí dice, para que ya no seamos niños, andamos cambiando y cambiando. No, si usted se enoja con el hermano o con la hermana, ¿qué culpa tiene mi Señor? Él no tiene la culpa. Muchas ocasiones tenemos un problema y siempre decimos, no, pues ya no voy a ir a la iglesia o ya no voy a hacer esto. La verdad es cuando más debemos estar en la iglesia. Dios conoce el contexto de todas las cosas, Dios sabe todas las cosas. A lo mejor yo digo, Señor, esto es injusto, ¿por qué me está pasando esto? No, la prueba no es para renegar de Dios, sino acercarse más a Dios.
y pedirle, Señor, pues no sé qué está pasando, la verdad, pues, pero tú sí sabes todas las cosas, y rendirnos a Él y pedirle a Él en su sabiduría. Él sabe lo que, Él tiene todas las cosas bajo control. Sí, hermano. Di la clase a los niños acerca de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como nuestro espejo. Exacto. Ahí vemos nuestras imperfecciones. Yo cuando me levanto en la mañana, pues necesito ir al espejo para peinarme, para ver mi imperfección, para ponerme, no sé, y así es la palabra de Dios. Es nuestro espejo para ver nuestras imperfecciones. Y no para ver lo de los demás, sino para ver nuestras propias imperfecciones. Es algo que nos va mostrando Exacto. qué queremos perfeccionar en nosotros. Por eso dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Eso que usted dijo es redarguir, porque la palabra de Dios, yo puedo verbiar a todos, pero la palabra de Dios no la puedes verbiar. La palabra de Dios te redarguye, eso es lo que dijo la hermana. Y hay muchas, este tema, luego después cuando venga nuestro pastor le vamos a pedir que nos dé una clase más amplia, porque esto está impresionante. La Biblia tiene muchas cosas y esto nada más es una por encima, pero la verdad cada punto de estos tiene mucha enseñanza y muchas veces nosotros tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios para no malinterpretar la palabra de Dios, porque puede ser, yo digo un mal comentario, una mala palabra y el hermano lo puede malinterpretar. Por eso debemos estar pues orando y pidiéndole al Señor sabiduría para poder, porque la palabra de Dios se interpreta sola, no ocupa intérprete, no ocupa nada. La palabra de Dios dice que se interpreta sola, y eso es lo importante. Y aquí dice que sectas que usan libros y revistas de otro tipo, yo tengo un comentario aquí de un libro mormón, según ellos tienen otro Nuevo Testamento, que es se llama Doctrinas y Convenios, que es una colección de revelaciones modernas dadas por un tal José Smith, que según ese es su profeta, que es su fundador, y ellos dicen que es un mártir de la fe este hombre, y que fue el instrumento divino, que a través de él, nuestro Señor Jesucristo restauró la iglesia. Pues la verdad la Biblia no nos dice nada de eso, son puros, es un libro que no sé quién lo hizo, a lo mejor ese señor José Smith, no sé. Los Testigos de Jehová, esta organización es monoteísta, ellos creen en un solo Dios, funciona sin sueldos y se enfoca en la difusión de su literatura, de su doctrina y la producción de la misma. Ellos se encargan de difundir y de hacer su literatura y venderla, y dice, conocida legalmente como la Sociedad Watchtower, que según ahí dice que es la torre que vigila o la torre que mira, no sé la verdad. Pero ellos dicen que nuestro Señor Jesucristo fue criado, que es inferior al Padre, es lo que ellos creen. Entonces, la verdad, pues, aquí como dicen los testigos en Jehová, ¿no? Ellos no usan la Biblia, ellos usan su literatura, ellos difunden su literatura, están más apegados a sus libros, a sus reglas, a todo eso. Pero aquí lo que a nosotros nos debe de interesar y nos debe de importar es que la palabra de Dios es la única regla de fe y práctica, y tenemos que ir a ella. De todos modos, no hay otra a donde vamos a ir y vamos a buscar. La palabra de Dios es invencible, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no tiene error, la palabra de Dios conquista, la palabra de Dios consuela, y lo más importante, la palabra de Dios, creyendo en el Señor Jesucristo, te puede dar vida eterna. Solo en la palabra de Dios. Si la Biblia es la voluntad de Dios, dice aquí, es nuestra única regla de fe y práctica. Yo puse aquí, no necesitamos más que la palabra de Dios, y yo puse un comentario ahí que dice, sí ocupamos algo más. Si ocupamos algo más, necesitamos conocerla, necesitamos practicarla y necesitamos ir a ella. La tenemos aquí, pero no la usamos, no la leemos. Muchas veces está el predicador allá y búsqueme Habacuc,
y andas en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que conocerla, es el instructivo que tenemos para nuestra vida, para ser mejores, para cambiar. A lo mejor no soy el indicado para decir esto, pero la palabra de Dios eso cambia a las personas de una manera impresionante. No lo estoy diciendo por mí, lo digo por otras personas que yo conocí y que ahora los veo y yo le doy gracias a Dios por la vista, porque puedes ver lo que Dios hace en las personas. Puedes ver lo que Dios hace. Ahí está el hijo del hermano Juan. No sé si ustedes miraron el video antes pero usted mire lo que Dios ha hecho ahí. Y es solamente Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y va a seguir siendo, y va a seguir haciendo milagros. Y muchas veces nosotros estamos como el pueblo de Israel. Miramos y miramos y miramos cómo Dios hace, cómo Dios trabaja con nosotros, cómo tiene Dios a nuestros hijos, cómo los bendice. Una manera de bendecir a nuestros hijos es que están sanos, es que trabajan, es que están bien. Dios nos bendice de muchas maneras y nosotros no creemos. Seguimos batallando. ¿Por qué? Porque no vamos a la palabra de Dios. No, Señor, quítame este orgullo, quítame esta soberbia, quítame lo que me está estorbando, Señor. Soy muy corajudo, soy muy pelonero, soy muy grosero, Señor, ayúdame, cámbiame. Dice que la palabra de Dios tienes que leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y practícala para ser santo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, solamente ya ve que a veces tenemos tal vez esa, no sé cómo llamarle, manía de decir estoy orgulloso, cuando yo pienso que deberíamos de eliminarla de nuestro vocabulario, con realidad, pues no deberíamos estar orgullosos de esa manera, porque eso se malinterpreta en el sentido de decir, pues, no, sino más bien, no sé por qué palabra poderla modificar, en vez de decir estoy orgulloso de eso, porque en realidad no debería ser así. Sí, yo he escuchado varios hermanos que dicen, soy bautista y soy acá. Y sí, yo también soy bautista y creo lo que él está diciendo, pero escuché una predicación del pastor Pat Walker donde dice que sí, debes estar orgulloso de que eres bautista y debes estar orgulloso de tus raíces, lo que es, porque yo no soy salvo por mi abuelo fue el primero que se bautizó aquí. Yo no soy salvo porque él se bautizó aquí. Estoy orgulloso porque él fue el primero que se bautizó aquí. Nadie puede decir, mi abuelo, mi papá. Yo puedo decir, mi abuelo fue el primero que se bautizó aquí. Y batallaron mucho porque era testarudo, porque no quería las cosas de Dios, porque renegaba, porque corría a los hermanos. Lo que haya hecho en su tiempo, hoy en la actualidad, ese es un orgullo, pero debe ser no en manera soberbia, sino de satisfacción de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a pasar al punto número 2. Interesante, amén. El punto número 2, me lo lee, por favor. Hermana Tommy, me lee el punto número 2, por favor. Dice, autonomía de la iglesia, Mateo 18:17. Mateo 18:17. Sí, no, ahí está bien. Cada iglesia tiene la... Ante él únicamente. Mateo 18:17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La palabra de Dios aquí nos habla, primeramente, ¿qué es autonomía? Es la capacidad o derecho o condición de las personas, entidades o sistemas para autogobernarse tomando sus propias decisiones, implica madurez, autodeterminación y, lo muy importante, responsabilidad personal. La autonomía de la iglesia en Mateo 18:17 es la capacidad de actuar o decidir o funcionar de manera independiente. El principio por el cual cada congregación local tiene la libertad e independencia para autogobernarse, para tomar decisiones doctrinales, financieras, de liderazgo, sin interferencia externa. Esto quiere decir bajo el gobierno congregacional. La iglesia, nosotros aquí, la iglesia local, nos gobernamos a nivel de iglesia. La iglesia es la que tiene, puede decir, el gobierno congregacional es de la iglesia, dice.
Aquí no tenemos una madre iglesia, no tenemos, dijo el pastor, un papa bautismal que venga de otra a decirnos lo que vamos a hacer o lo que vamos a... Aquí no hay nada de eso. Platicaba con un hermano de San Quintín y él me estaba comentando de los bautistas del sur. Dice, los bautistas del sur, pues ¿quiénes son los bautistas del sur? Nosotros estamos en el norte, ¿no? No, dice que los bautistas del sur pertenecen a una convención y predican lo que el obispo, no sé cómo le llaman, pero en la jerarquía más arriba de ellos, usted va a predicar usted va a predicar de Juan 15. No, yo quiero predicar de Hebreos, de la fe. No, usted va a predicar lo que yo le estoy diciendo. Y ellos, sus bautistas del sur, pertenecen a una convención que predican lo que otros les dicen, no predican lo que... El Espíritu Santo no trabaja así, el Espíritu Santo te va a guiar no hay otra persona que te venga y que te diga, usted va a predicar de esto, usted le va a enseñar a los niños esto, no. Ahí no es así. Bueno, aquí nosotros no es así. Nosotros estamos bajo la jefatura de nuestro Señor Jesucristo y ser llenos del Espíritu Santo es lo que nosotros queremos. Vamos a ir a Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice... Léalo, hermano, por favor. ¿Qué? Sí. Dice Colosenses 18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que en el principio el primogénito de los muertos para que todo tenga la preeminencia. Dice, y él es, gracias hermana, y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. ¿Quién? Jesucristo. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en todo tenga primer lugar, en todo sea lo primero. La palabra de Dios habla de las primicias. Las primicias es todo lo primero. Desde que yo me levanto, lo primero que tengo que hacer es doblar mis rodillas. Dios quiere lo primero en todo, lo primero, de mi sueldo, de mi despertar, de todo lo que sea primero en nuestra vida, dice que Él tenga la preeminencia, dice. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo. ¿Y quién se quedó en lugar de Jesucristo? Ya no está el Señor Jesucristo. ¿Quién se quedó en lugar de Él? El Espíritu Santo, amén, el Espíritu Santo, y nos sometemos a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué dice Juan 14:16? Juan 14:16, si alguien que me lea, por favor, Juan 16:6 y 7. Amén. Espérame, mija, es Juan 14:16. 14:16. Léelo, mija, por favor. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con nosotros para siempre. Amén. Dice Juan 14:16, dice, Jesucristo es la cabeza y en su lugar quedó el Espíritu Santo. Dice desde el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, y todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Dios bendiga su hermosa palabra. Qué impresionante es la palabra de nuestro Señor. El Señor Jesucristo se fue, está a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre, pero dejó el Consolador. Pero hay otra cosa más importante. Juan 16, 6 y 7. Dice, léelo. Juan 16, 6 y 7. Antes porque os he dicho estas cosas,
tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Bueno, ahí nos está diciendo claramente lo que es, quién es la cabeza de la iglesia, quién está con nosotros ahora después de que el Señor Jesucristo partió. El Espíritu Santo es el que nos enseña, nos redarguye y nos exhorta. Tengo algo que decir aquí en la autonomía de la iglesia. En Mateo 18, 17, Mateo 18, 17, ya lo leímos, dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En este versículo habla de una disciplina que es la disciplina eclesiástica ante un pecador persistente entre los creyentes, alguien que está en medio de nosotros y está en pecado. Puede ser yo, puede ser el hermano, puede ser el que sea. Dice, ante un pecador persistente entre los creyentes, si el ofensor no escucha a la iglesia, debe ser tratado como gentil y publicano. ¿Qué significa? Dice, apartarlo de la comunión eclesiástica. Cuando un creyente se niega a arrepentirse de su pecado, dice, es lo que va a pasar, una disciplina eclesiástica. Dice aquí, pero manteniendo el trato con amor y enfocándonos en lo más importante, que es la restauración del hermano. Si yo estoy batallando en una situación y la iglesia, como dice en el versículo 15, 18, 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí me está hablando de que cuando un creyente persiste en pecar, tienes que llamar, es un proceso de 3 pasos. El primer paso, como dice el versículo 15, habla con él, dice, y si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Si él cambia su manera, tú has ganado a tu hermano. El segundo paso es una amonestación con testigos, que es el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Conste toda palabra. El tercer paso es llévalo a la iglesia, que es el 17, donde dice que si no lo oyere, que lo tengas por gentil y publicano. Nuestro Señor nos enseña cómo es el proceso de restaurar a alguien que está errado, que alguien que se está equivocando, pero todo tiene que ser en amor. La palabra de Dios dice, palabras sazonadas con sal. Usted quiere hablarle al hermano, es muy importante la exhortación. Cuando alguien te exhorta, y te exhorta de la manera correcta, y usted se da cuenta que ese hermano tiene el don, porque te exhorta, te habla y te hace cambiar tu mentalidad. Y no todos no todos pueden hacer eso. Hay hermanos que hasta te gritan y te dicen, pero cambias la manera de lo que estás haciendo por alguna razón. Esa es la exhortación, es en amor. Ante todo es lo más principal, lo importante es que el hermano no se vaya de la iglesia, es que cambie su manera. Entonces, eso solamente Dios lo da. Solamente Dios puede hacer eso. Que usted le llame la atención al hermano, fíjese que, mire, yo creo que esto, pero en amor. Dice la palabra de Dios, palabras sazonadas con sal. Una vez regañé al Ángel y le dije, Ángel, ¿qué? Y me dijo, papá, tú me dijiste que palabras sazonadas con sal. Y la verdad sí le hablé muy fuerte y eso me hizo como cambiar la manera. Pero la palabra de Dios dice, palabras sazonadas con sal, en amor, en mansedumbre. La regla de oro es importante. La regla de oro es tratar a la persona como a ella le gusta, no como a mí me gusta, como a ella le gusta. Así debe de ser, esa es la regla de oro. Hay algo importante, quiero que vayamos a Gálatas 6.1, porque ya se nos está yendo el tiempo. Gálatas 6.1. Léelo, hermano. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restaurarte con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé si tú también seas tentado. Amén. Considerándote a ti mismo, dice. Este pasaje nos enseña a restaurar en mansedumbre a quien haya fallado, sea hombre, sea mujer, sea todos podemos fallar, pero aquí dice y nos enseña a restaurar en mansedumbre a quien haya fallado, cuidando de no caer en la misma situación o en la misma tentación. Es muy importante. Sí, todos esos problemas y todos esos los lleva la iglesia y no solo el pastor puede solucionar un problema. Aquí pasó hace un tiempo un problema algo feo. A un hermano le faltó respeto a una señorita y se hizo algo así. En esos casos es donde, por eso es la autonomía de la iglesia, tiene que, no solo el pastor. Hay casos donde el pastor solo va a tomar cartas en el asunto, pero hay casos más fuertes, más tremendos, que entonces la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto. Primera de Timoteo 4:16. ¿Quién me lee? Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Existe en ello, pues haciendo esto, te salvará a ti mismo y a los que te oyen. Primera de Timoteo 4:16. Así es. Ten cuidado, dice, ten cuidado de ti mismo. Es una orden de alerta a Timoteo. El apóstol Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, de tu carácter, de tus acciones y con la doctrina que enseñas. Persiste en ello. El apóstol Pablo lo exhorta a Timoteo porque dice que te salvarás a ti y salvarás a los que te oyeren. No nada más es responsabilidad del pastor, del dirigente, del maestro. No, es responsabilidad de todos nosotros esto. Tener cuidado cómo nos comportamos, tener cuidado de lo que hablamos. Muchas veces hablamos nomás por hablar y lastimamos a otras personas sin querer, sin hacerlo con alevosía y ventaja, pero lastimamos a otras personas. Debemos tener cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos y cómo lo decimos. Primera de Corintios 10:12, ese es el que más me gusta. Primera de Corintios 10:12 dice, Primera de Corintios 10:12 dice, amén. Es muy importante. La iglesia es autónoma, Cristo es la cabeza, en su lugar quedó el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ir a la Biblia, el Espíritu Santo nos lleva, nos dirige, pero siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Y todos estos problemas que hay en la iglesia, es muy importante llevarlos a la iglesia. La iglesia es autónoma, se rige por ella misma. Tenemos un gobierno congregacional, pero este pasaje, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es muy importante, este pasaje nos invita a la humildad, a la autorreflexión, a un examen propio, no de juzgar a otros, porque dice Romanos 2:1, dice Romanos 2:1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tenemos que tener cuidado con juzgar deliberadamente o sin pensarlo. Eso está tremendo. Entonces nos quedamos en la primera es la Biblia, nuestra única regla de fe. El 2 es autonomía de la iglesia. Cristo es la cabeza, en su lugar quedó el Espíritu Santo. Él es el que nos rige, Él es el que nos manda. Tenemos muchos puntos aquí, el caso de la elección del sucesor de Judas, cómo la iglesia se hizo como un concilio, como una junta, y ellos eligieron al sucesor de Judas. Ya saben ese pasaje donde él pues cayó en transgresión y hizo lo que hizo. Entonces buscaron a otra persona que hiciera el trabajo que él estaba haciendo. El nombramiento de los diáconos es igual, es otro ejemplo donde la iglesia, precisamente porque es autónoma, se junta
y toma decisiones, sean financieras, sean doctrinales, pero es la iglesia la que se junta. El Concilio de Jerusalén es lo mismo. Vamos a pasar a la número 3, únicamente dos ordenanzas. Dos ordenanzas. Una ordenanza es una palabra que indica una orden que conlleva un símbolo y no incorpora la idea de comunicar gracia y no tiene ningún poder inherente para cambiar a los que las practican o a los que las observan. Una ordenanza son aquellas claras indicaciones que dio nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Dice, simbolizando algo estrictamente relacionado con su muerte y con su resurrección. Nosotros hacemos esto por obediencia al Señor y a su palabra. Ya sabemos, esta clase nos las han dado varias veces, ya sabemos que tenemos dos ordenanzas, que es el bautismo y que es la cena del Señor. Esas son dos ordenanzas que pues el Señor las instituyó, pero como dice ahí, no, si alguien está mirando que estamos en el acto de la Santa Cena, no tiene ningún poder ni nada le va a pasar a la persona que lo ve ni a la que lo practica. Solamente es un símbolo, estaba representando lo que nuestro Señor hizo, lo que Él nos ordenó. Dice que la Santa Cena mira hacia atrás lo que nuestro Señor hizo por nosotros, mira al presente, nos examina para limpiarnos y mira al futuro. Dice, hasta que Él venga, debemos guardados santos para participar de ella. Cuidado con participar de mala manera con la Santa Cena, de hacerlo mal deliberadamente. Y el bautismo, pues sabe que viene del griego, que significa bautizo, que significa sumergirse. Este bautismo excluye el bautismo infantil, el bautismo por aspersión, por rociamiento. Hay unos que lo bautizan con la triple para enfrente. El bautismo regeneracional, que es el nombre de Jesús. Aquí en ese bautismo nosotros lo hacemos como dice aquí, el bautismo por inmersión en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice en Mateo 28:19, id a todo el mundo, y es la fórmula de predicar y hacer discípulos. ¿Cómo dice? Mateo 28 dice... Ajá. Esa es la fórmula, eso es lo que nosotros creemos, seguir el mandato, obedeciendo al Señor, identificarse con Cristo y confesar públicamente la fe en Cristo Jesús. Y debemos hacerlo en la fórmula que es muerte, sepultura y resurrección. Esos son los tres distintivos que eran para esta clase. Yo les exhorto a que se los aprendan, son nueve distintivos. Nosotros hoy es la Biblia y la autonomía y únicamente dos ordenanzas. Esa es la clase que era para el día de hoy. Gracias a Dios porque pudimos hacerlo. Vamos ¿alguien se aprendió el texto? El texto ya tiene 15 días desde que se fue nuestro pastor. Una semana antes de resurrección nos dio la introducción. Pasó el domingo de resurrección y ahora ya es el tercer domingo que tenemos ese texto de 1 Juan 5:20. ¿Alguien que se lo haya aprendido? Ese es el texto de ahora. 1 Juan 5:20. A ver, tía. Pero sabemos que el Espíritu de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Hay unas palabritas ahí, pero está bien. ¿Alguien más? 1 Juan 5:20. Madre. 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel verdadero, y estamos en el verdadero Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Marlene. 1 Juan 5:20. ¿No? ¿Alguien más? Leti. ¿No? Hermana Carmen.
¿No? El texto de la clase, 1 Juan 5:20. ¿No? Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a leer nuestro texto. Hermana Brenda, ¿se aprendió el texto? 1 Juan 5:20. A la de 2, 1, 2. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Hermano Ramiro, ¿se lo sabe? A ver. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios Y la vida. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias.